Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Y traigo en esta ocasión otra entrega de esta miniserie de buffs de Marvel Legends de Hasbro. En esta ocasión te traigo a uno de los villanos de X-Men más famosos y conocidos y pues que ha salido también en las películas de los X-Men de la 20th Century Fox. Él es Apocalipsis. Entonces, él es un mutante obviamente que tiene muchos poderes y en las caricaturas de los X-Men también de los 90 el vato crecía de tamaño, hacía chiquito, hacía grandote, así como el chorrito. Y era pues solamente súper poderosísimo el vato. Entonces, aquí lo tenemos en todo su esplendor. Usaron un molde distinto para este cuerpo en su momento, puesto que ahorita este mismo molde lo tiene otro mono que salió, no sé cómo se llama, es todo verde y tiene así como que una carita, como si fuera una cobra chiquita. De hecho, nomás tengo la pura cabeza de ese vato. No he podido armar el buff. Pero bueno, entonces este cuerpo está muy chido porque obviamente pues para Apocalypse debe tener un cuerpo súper fregón. Y vamos a ver una comparativa de tamaño con obviamente su ángel destructor, que es el que tengo aquí enseguida. Él es Arcángel, antes conocido como el mutante ángel de los X-Men. Una vez que ya le destruyó y le cambió sus alas naturales por alas de metal. Entonces, lo tengo aquí porque se va a caer, me está pesadillo las alas. Entonces, te fijas, ahí está la altura normal de una figura regular de Marvel Legends, en comparación con Apocalypse. Y si comprabas este batillo, venía con un regalo que lo vamos a ver ahorita más adelante para este vato. Entonces, Hasbro, eres un demonio. ¿Por qué? Porque dijiste, puede ser que lo compres, aunque ya lo tengas, o tengas una versión anterior. Esta no la tienes, porque esta es un repaint y tiene obviamente las alas que ahora sí tiene la pintura de la versión de este X Factor, que salió hace mucho tiempo, que también fue muy buscada, junto con el Wolverine que tenía el traje negro con plateado, que era un plateado súper vivo, súper fregón. Bueno, era este. En esta figura nos dieron esas alas que ves ahí atrás, súper brillosas. Entonces, bien hecho, Hasbro, bien hecho. ¿Cómo te atreves? Muy bien, entonces lo pongo aquí comparativa con el de Nanin de Wolverine y rimó sin esfuerzo, para que veas cómo se ve. Este es el cuerpo nuevo o los actuales de Wolverine, para que veas cómo se vería Wolverine peleando contra Apocalypse. Muy bien, entonces vamos a ver este batín, qué rollo, qué trae en el morral. Tiene articulación, tiene ball joint y de bisagra en el cuello, y puede ver hacia arriba en ese ángulo, algo decentón, casi como que te ve así literal por encima de los hombros, y hacia abajo sí puede ver muy bien porque hasta su cuello le estorba. Obviamente pues el cuello, como te dije, el cuello le estorba, pero se lo quitas pues se ve así como que medio desnudón, medio raro, pero no es perceptible mucho esto que tiene que atrás los hoyitos donde va cuello de la figura. Ahora, él tiene estas sombreras que son móviles, entonces le ayuda un poquito la estética también y le ayuda un poquito a la articulación. Entonces él puede tener la pose casi de T, es como que una T pero hacia abajo, como un Diu Prumps. Y pues no va obviamente a subir porque le estorba esto. Esta pieza no me acuerdo si se quita y se quita, pero no se quita, ahí está, no se quita, entonces ni le voy a hacer el intento. Está pegada en la pieza del torso de Apocalypse. Entonces él pues obviamente está limitadón, no puede hacer mucho con sus bracitos porque si lo levanta pues se rompe sus sombreras. Tiene corte en el bíceps, pero como te puedes dar cuenta pues está limitado por este cable que le arrastra desde la parte superior de las nachas hasta el antebrazo, y tiene articulación, una sola articulación muy limitada. No te puedes dar cuenta, ni siquiera esta es también muy limitada en comparación con otros que te he enseñado, ni siquiera se puede acercar a la cara la manilla. Esto de aquí es una pieza extra que se puede quitar, porque puesto que no es parte del sculpt. Y pues la muñeca viene en un peg y tiene articulación de bisagra. Esta media durita, ahí está.
media limitada también por el sculpting de esta pieza extra, pero pues ponemos lo mismo, pues es Apocalypse. Aquí en mi opinión me hubiera gustado que se le hubieran dado un poquito más de movimiento de rango para que tuviera mayor jugabilidad y opciones de ponerlo en poses más dinámicas. Pero bueno, repito, nada, ese soy yo. Yendo hacia el torso, él cuenta de nuevo como la figura anterior que te mostré. Él sí tiene la articulación ya clásica de las figuras de acción, que es el abdomen, el corte superior, permite que tengan mayor rango hacia atrás y hacia enfrente, y tiene la articulación de cadera, pero como algunas figuras tienen el problema igual que esta, de que tiene un cinturón bien grueso, gigante, inmenso, que está justo aquí en el bendito corte de la articulación. Entonces, una de dos, o se lo subes o se lo bajas, pero en este caso ni esa opción te da. ¿Por qué? Porque está bien hincado. Entonces, si lo quieres bajar, pues, y te fijas, se le deforma un poquito. Lo repito, son nitpickings, son cositas, detallitos personales, pero que en otras figuras como que ya le hicieron el arreglo y no lo dejaron tal vez esculpido sobre la figura, o esto más reducido. Pero repito, la estética de la figura está súper fregona. O sea, eso es lo que le da puntos en estética, y pues le retira un poquito en cuanto a articulación. Hacia abajo pues tenemos ya la articulación ya conocida. Él sí puede patear bien bonito hacia enfrente, un ángulo casi de 90 grados. Y hacia atrás, pues poquito, porque está en algoncillo, tiene una chilla. Tiene un corte de articulación aquí en el muslo. La articulación de bueno, se me olvidó. Esta puede ser un split tranquilamente, o sea, porque el vato fue bailarina aparentemente. Y tiene doble articulación en el rodilla, que permite que tenga un rango decente. Tiene, te vas a tropezar, mijo, con tu cuerda para saltar. Tiene un corte, no tiene corte aquí abajo, nomás tiene su corte acá abajo, como puedes darte cuenta. De la articulación es doble, tiene doble ball joint, y es bisagra, hacia arriba y hacia abajo, y tiene pues su ankle rocker. Entonces está muy móvil ese tobillo, lo cual pues podría ser bueno y podría ser malo, porque si lo usaste mucho se afloja, y si se afloja, este vato va para abajo. Entonces nada más abusado con esos detallitos, con ese tipo de articulaciones, porque sí te da más movimiento, pero eso también conlleva que se pueda aflojar más la figura. Por eso yo creo que lo descontinuaron y nada más lo dejaron la articulación hacia abajo en un solo sentido y no que sea en ambos. Muy bien, ahora, accesorios que trae este vato. Él, obviamente en los cómics y en las caricaturas, el vato podía, como te dije en un principio, cambiar su cuerpo, transformarlo, y también transformar sus manos en armas, ya sean punzocortantes de fuego, de plasma, de láser, lo que sea. El vato se cuenta que decía, quiero tener la varita de Harry Potter, pum, la crecía, o sea, y listo. Quiero tener el brazo de Pinocho, pum, lo crecía. O sea, el vato era casi mágico. Y obviamente pues dijeron, vamos a darles algo a estos vatos para que no estén ahí de nenas. Y sí, nos dieron este brazo. Este brazo es el que viene con como accesorio con este arcángel, lo cual está muy chido porque se lo puedes quitar y ponérselo en este brazo. Entonces quitamos, con cuidado, a ver si lo puedo hacer aquí frente a cámara. Ahí está. Quitamos el brazo, bueno, la muñeca y la guarda del antebrazo, y esto se mete aquí y esto lo pegas aquí y listo. Ya tienes ahora un brazo mecánico para el, ya sé, madre esta cosa. Ahí está, para el fabulantástico de Apocalypse. Está chido, sí le da otro aire al batín, le da le da puntos extra en mi caso. Y pues la manita esta, bueno, la garrita se abre, y él, como está macizón, sí puede sostener algunas figuras para ahorcarlas un poquito. Entonces está muy chido. Me gusta ese toque, la verdad no pensé que lo fueran a hacer, pero la verdad pues bien por ustedes. Y yo en lo personal dije, bueno, pues yo le voy a hacer algo, ¿verdad? Pues aquí lo voy a mostrar de una vez. ¿Cómo se llama? Este accesorio es de otra figura de los X-Men.
Si recuerdas, este es de... Ay, no se me olvida el nombre de este vato. Es uno flaquito, era como un robot dorado. Que tenía, era de la serie del virus, del Legacy Virus, de los X-Men, que tenía esta sierra. Fíjate que está dorado. Entonces, era de esa figura. No me acuerdo cómo se llama. Tiene así los pelillos como que, como si fueran rastas. Y dije, pues se le ve chido para un Apocalipsis. Y mira, ahí está. Entonces dije, bueno, pues ya lo tengo. Vamos a ponérselo. Lo pinté del mismo tono. Casi, bueno, según yo, ¿verdad? Sí, ahí da el tonillo. Y pues es otro accesorio que puedo ponerle en el brazo derecho, el brazo izquierdo. Lo chido es que pues no tuve ni siquiera que modificarle nada aquí adentro para que entrara. Entró perfecto y pues es un accesorio extra que puedes ponerle en una mano. Bueno, en este caso nada más yo, ¿verdad? Si lo tienes tú, pues adelante. Ve, consigue esa piececilla. Y que está acá. Entonces es una figura que está muy padre, limitadona, pero pues ya con esto ya como que dices, bueno, ok, está bien, ya puede empezar a golpear mutantes tranquilamente sin ningún problema. Pues bien, esta fue la mini review, la mini reseña de esta figura de acción, de este monito, de este buff de los Marvel Legends, de los X-Men Apocalypse. Espero que te haya gustado la reseña. Si fue así, échame la mano porfa con tus likes, ya sabes, y con tu suscripción y recomienda el canal, ¿ok? Recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.